Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Este va a ser el taller de cómo sobrevivir a un examen de adjudicación, en el que básicamente vamos a estar tratando los tips y consejos que yo considero que son importantes a la hora de realizar un examen de adjudicación, no solamente la parte previa de preparación, sino también una vez que estás en ese examen, cuáles son las estrategias que podrías tomar y también pequeños tips finales que yo voy a dar que te pueden ayudar muchísimo a poder manejar no solamente los puntajes y las deliberaciones durante un torneo, sino también para poder entender un poquito más en qué se basa el trabajo de un juez y también el trabajo de un adjudicador. Entonces, vamos a empezar con esto. Creo que lo primero y lo más importante es tratar cuál es la importancia de contestar bien un examen de adjudicación, porque nosotros nos dicen, contesta el examen para que así seas válido, para que así te cuenten como persona jueza y así puedas competir, ¿ok? Pero ¿cuáles son los números que determinan qué tanto un examen determina la calidad de persona jueza que eres? O, por ejemplo, qué tanta probabilidad tienes de briquear. Yo creo que hay ciertas diferencias entre las personas que briquean y efectivamente no briquean. Primero, un examen bien contestado refleja que entiendes no solo las reglas básicas, sino también la sutileza de los debates. Ejemplo, cómo evaluar una extensión débil pero relevante. Porque sí, al final el examen, quieras o no, demuestra hasta cierto punto qué tanto sabes sobre no solo las dinámicas de debate BP, y segundo, qué tanta experiencia tienes adjudicando detalles concretos en ciertas comparativas. Lo siguiente es, por ejemplo, cómo las mejores personas juezas no solamente identifican qué equipo ganó, sino que justifican su decisión con argumentos sólidos, estructurados y claros. Porque no basta solamente identificar quiénes ganaron, es importante también saber cómo comunicarle a las personas, a los equipos que estén en la sala, porque esta decisión que tú estás tomando es la correcta y tener una estructura clara para que así las personas te puedan seguir de la mejor manera posible. Porque de nada te sirve efectivamente saber cuáles equipos ganaron o cómo quedaron las comparativas si después cuando la tienes que explicar tanto a los panelistas o a tu persona jueza principal o a las personas debatientes de la sala, si no sabes explicarlo bien, entonces eso te sirve, la verdad, de poco. Entonces, lo siguiente es, bueno, las personas que logran briquear suelen ser consistentes en sus evaluaciones, lo que demuestra que sus decisiones son confiables. ¿Y esto por qué es? Porque al final los exámenes suelen representar un 60%, 50% del puntaje de las personas juezas. Porque cuando tú estás compitiendo, no solamente importante cómo te vaya en cada ronda, no solamente es importante cómo te vaya en los feedback y retroalimentaciones que las personas te vayan dando durante el torneo, sino que es igual o capaz en ciertos torneos mucho más importante qué tal te fue en el examen de personas juezas, que es el paso previo a todas estas dinámicas dentro de un torneo. ¿Por qué esto es importante? Porque como pueden ver, es un 60%, 50% del puntaje de las personas juezas, que luego va variando un poco dependiendo de cómo van avanzando las rondas. Pero al menos en las rondas iniciales, fíjense cómo el examen de personas juezas tiene un peso sumamente grande, lo que determina en gran medida la calidad de adjudicadores que vas a tener en tu panel, la calidad del juez principal que llegas a tener en tu sala. Entonces, fíjense cómo siempre nos va a convenir, no solamente por nivel de competitividad, sino también para asegurarnos que vamos a estar en un panel con personas suficientemente competitivas que sabrán cómo colocarnos buenas puntuaciones o puntuaciones que sean atingentes a nuestro rendimiento durante el torneo. Entonces entendemos cómo esto es sumamente importante y no solamente realizar el examen porque voy a cumplir la regla o solamente voy para cumplir, sino que es sumamente importante para así poder competir, que al final es la idea que tenemos cuando vamos a competir con personas juezas. O sea, no vamos solamente para rellenar un número, un N-1, sino que vamos a ir para efectivamente competir y para hacer que nuestro tiempo valga la pena. Lo siguiente, ¿cómo hacer un terrible examen de adjudicación? Y estos son pequeños tips o cosas que pueden hacer si ustedes quieren efectivamente hacer un terrible examen de adjudicación. Lo primero, hacer el examen el último día antes del cierre. Yo sé que esta es una dinámica que muchas veces se lleva a cabo por mala gestión de tiempo, porque estoy acostumbrado a hacer los exámenes el último día y aún así me va relativamente bien, pero es una terrible idea. ¿Por qué? Porque hay días, por ejemplo, en el que tú puedes analizar ciertas preguntas desde una perspectiva, pero a lo mejor el día siguiente, cuando vuelves a ver estas preguntas o las siguientes preguntas, a lo mejor tienes mayor claridad, tienes otra idea. Entonces, justamente lo que te beneficia es que no solamente escogiste cierta respuesta en una pregunta porque no te quedaba tiempo para seguir respondiendo el examen, sino que la respuesta que tú colocaste a esa pregunta es una respuesta que es una consecuencia de todos los análisis previos que estuviste haciendo días anteriores a la entrega del examen. Entonces, es sumamente importante que no hagan el examen el último día. Yo sé que es algo que a veces puede ocurrir, pero intenten que esto no pase muy seguido. Lo siguiente, no revisar la respuesta una vez completado el examen, porque como ya les he venido diciendo, hay veces en las que a lo mejor analizamos una pregunta de una manera, pero luego cuando la volvemos a analizar, capaz tenemos otra idea de cómo esta pregunta se podría responder. Entonces, yo siempre recomiendo y lo que yo siempre practico es, una vez completo el examen, yo me pongo inmediatamente a volver a revisarlo de arriba abajo, revisar cada respuesta aceptada, cada respuesta descartada, cada pregunta desde distintas perspectivas. Intento darle mayor profundidad y matiz a cada idea que tuve cuando respondí esta pregunta. Entonces, se los recomiendo un montón. Revisen las preguntas 2 veces, 3 veces, las que sea, pero revísenlas nuevamente una vez hayan completado el examen y van a ver que
les va a servir muchísimo para poder tener mejores resultados en sus exámenes de adjudicación. Y tercero, problemas en la redacción y claridad. Sé que esto capaz no es atingente a la mayoría de preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso, selección simple, selección múltiple, pero fíjense como, por ejemplo, hay algo común que pasa con las preguntas de desarrollo que son sumamente importantes porque suelen valer un puntaje importante del examen. Y lo que pasa es que las personas no tienen una estructura clara de cómo poder responder a las preguntas de desarrollo. Entonces, sin profundizar tanto, ya que esto lo vamos a ver ahorita en un rato, lo mejor es que tengas una redacción y una claridad de las ideas que quieres postular y que quieres colocar justamente en tu respuesta en esta pregunta de desarrollo. Porque así, no solamente tú vas a entender mejor las ideas que estás trayendo y cómo estás respondiendo, sino que una persona externa, que es la persona que efectivamente va a evaluar tu examen, va a poder entender con mejor claridad cuáles son las respuestas y básicamente a lo que quieres llegar con tu idea. Entonces, esto es sumamente importante. No sé si hay una pregunta hasta el momento. Igualmente, si tienen cualquier pregunta, me pueden levantar la mano por el chat y yo estaré pendiente. Siguiente. Tipos de pregunta en un examen de adjudicación y estrategias para cada uno. Ok. Las preguntas de verdadero y falso. Son las preguntas más simples en cierto sentido, pero igualmente vamos a analizarla para que vean un poco cómo la podrían enfocar. Primero, estas son las preguntas que, bueno, tienen unas características muy básicas que suelen repetirse en varios exámenes de adjudicación. Y es primero que suelen evaluar cierto conocimiento técnico de las reglas, roles y métricas del formato BP. O sea, no profundiza mucho más allá en por ejemplo, perspectivas o matices respecto a un debate hipotético, sino que suelen ser preguntas muy simples respecto a ciertas cosas que están colocadas en el manual. Y segundo, suelen incluir formulaciones trampa o situaciones ambiguas. Esto ocurre de vez en cuando porque hay ciertas palabras clave que justamente determinan cuál respuesta puede ser verdadera y cuál respuesta puede ser falsa, porque por ejemplo, como podemos ver acá en las estrategias, cuando tú lees cuidadosamente la pregunta y buscas palabras clave como siempre, nunca o en todos los casos, pueden ser señales de respuestas incorrectas. O sea, en este tipo de preguntas es sumamente importante que ustedes estén pendientes de este tipo de palabras que los puedan ayudar a identificar efectivamente a qué quiere llevar la pregunta y cuál es la respuesta correcta. Y segundo, usa ejemplos reales o situaciones hipotéticas para justificar tu elección mentalmente antes de responder. O sea, antes de tú responder si algo es verdadero o falso, como ya les venía diciendo, es importante preguntarse por qué creo que es verdadero, por qué creo que es falso. Si a mí me pasa esto en un debate, ¿cómo yo reaccionaría? ¿Cuál es lo que yo pensaría? ¿Cómo lo evaluaría? Siempre hay que intentar aterrizar cada pregunta, no solamente por la parte del manual, sino que también es importante acostumbrarse a tener un razonamiento similar al que está postulado en el manual. Entonces, cuando tú te empiezas a preguntar un poco situaciones hipotéticas en las que la pregunta puede llevarse a cabo, por ejemplo, un debate, se te hace mucho más fácil aterrizarlo y entender a qué quiere llegar la pregunta y cómo la podrías enfocar para efectivamente dar una buena respuesta. No soy novata, pero como nadie levanta la mano, puedo responder. Sí, responde, tranquila. Ok, no estoy segura, pero yo diría verdadero. Ok, de acuerdo, tu respuesta es verdadero y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que es falso. ¿Y cuál es la justificación? Es la siguiente. En el manual hay ciertas formas en las que tú debes evaluar cuando no se llegan por consenso a una métrica tanto explícita como implícita. Aquí lo pueden ver. Las juezas deben evaluar este debate sobre los criterios, por lo que no deberían simplemente aplicar sus criterios preferidos. Los criterios se deben evaluar en base en los siguientes puntos. ¿Hay algún criterio o principio cuya importancia y veracidad acuerden todos los equipos de forma explícita? Si no es así, hay un criterio o principio cuya importancia y veracidad acuerden todos los equipos de forma implícita. De no ser así, algún equipo ha demostrado de forma efectiva la importancia y veracidad de un criterio o principio. Por último, cuando ninguno de estos escenarios se aplique, se debe juzgar con base a lo que la votante informada promedio consideraría importante. Entonces, como se pueden ver, la pregunta lo que básicamente te está diciendo es que, bueno, ante la asociación de un criterio métrica explícita, lo siguiente que tú debes hacer inmediatamente es adjudicar en base a lo que la persona votada informada promedio consideraría lo más importante. Y como pueden ver aquí, por manual, tú efectivamente no puedes hacer ese salto. O sea, primero tienes que ver la parte explícita, luego tienes que ver la parte implícita, luego ver si hay algún acuerdo de forma efectiva de la importancia y veracidad de un criterio o principio, y por último, lo que tú debes recurrir es lo de la persona votada, informada promedio. ¿Por qué esto es así? Para darle un poco más de razonamiento a lo que viene diciendo esto. Piensen que al final las personas, cada uno ve las perspectivas del debate desde un prisma distinto. O sea, como yo adjudico un debate, a pesar de que puede estar sistematizado de una manera similar a la tuya, probablemente hay ciertos sesgos que yo no puedo reconocer y que van a hacer que yo evalúe de cierta manera las cosas que pueden ser intuitivas o más importantes para mí. Por eso es que nosotros no podemos recurrir a que, bueno, la persona votante informada promedio sabe esto, entonces yo considero que esto es lo más importante porque eso es lo que lo consideraría una persona promedio. No se puede hacer ese salto por justamente lo que les venía explicando. Por eso el manual, en este caso, tiene todos estos pasos para justamente poder identificar cuáles métricas o criterios deben ser los importantes en el debate en función de si son explícitos, implícitos, etc. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. Perfecto. Preguntas de selección simple. Características. Te presenta una única opción correcta sobre algún aspecto del debate o reglas de adjudicación.
Algunas estrategias pueden ser: asegúrate de comprender bien la pregunta planteada y las dinámicas del caso para elegir la respuesta que mejor represente las métricas del PP. Y siguiente, busca eliminar opciones obviamente incorrectas para aumentar tus probabilidades de éxito. Y ahorita lo veremos un poquito mejor, pero ¿por qué es esto? Porque piensen que este tipo de preguntas solamente puedes escoger una como correcta. Ya no es verdadero y falso, sino que te van a dar una serie de opciones en función de la pregunta en la que tú solamente debes escoger una. ¿Por qué les digo que estas son unas estrategias que ustedes pueden aplicar y que son efectivas? Porque piensen que una estrategia muy obvia que ustedes pueden aplicar es, por ejemplo, descartar las que ustedes dicen, esta no es. O sea, incluso aunque ustedes no estén seguros de cuál es la correcta, ustedes dicen, ok, si son 4, déjenme ir descartando e ir viendo cuáles son las que yo sé que de plano no pueden ser. Entonces, incluso eso puede ayudar a reducir un montón las respuestas posibles y eso justamente te acerca mucho más a lo que viene siendo la respuesta correcta. Y ya lo vamos a ver un poquito mejor ahorita en este ejemplo. Este es el ejemplo. Supongo que usted se encuentra en un debate donde la Cámara Baja de Gobierno contradice a su Cámara Alta. ¿Qué valor se les da a esas contradicciones? Y nos da las siguientes opciones como posibles respuestas. La primera es una extensión válida, ya que busca sobreponerse sobre el caso de la Cámara Alta al ponerlos en oposición directamente. Las refutaciones de la Cámara Alta eran algo que tenían que prever y lidiar al tener la posibilidad de hablar primero. La segunda respuesta posible: las contradicciones o refutaciones a una Cámara Alta por parte de su propia Cámara Baja no deben considerarse en el momento de determinar la fuerza de la Cámara Alta o su nivel de persuasión. Por lo tanto, ese material en específico debe ser ignorado. Siguiente, las contradicciones con la Cámara Alta deben penalizarse gravemente dentro de la deliberación, sin importar que la Cámara Baja haya traído otro material adicional. Se le debe cortar por completo la posibilidad de ganar al poner en tensión su caso con el de la Alta. Y por último, la Cámara Alta de Gobierno debe ahora poner un punto de información a la Cámara Baja Oposición que lidie con esa contradicción en el debate de bajas para recuperar su posición. Ok, antes de pasar a que ustedes me digan la posible respuesta, como pueden ver, acuérdense, solamente es una respuesta posible, el resto son incorrectas. Entonces, ¿alguien quiere responder esta pregunta? Puede ser cualquier persona. Camila, dime. Segunda, La segunda opción. sí. Ok, perfecto. Tú dices la segunda opción, vamos a ver cuál es. Efectivamente, era la segunda opción. Las contradicciones o refutaciones a una Cámara Alta por parte de su propia Cámara Baja no deben considerarse en el momento de determinar la fuerza de la Cámara Alta o su nivel de persuasión. Por lo tanto, ese material en específico debe ser ignorado. Aquí van a ver cuál es la justificación de esto. Bueno, en manual, cuando ustedes lo revisan, hay un apartado que dice contradicciones entre equipos de la misma bancada y dice lo siguiente: es importante notar que las contradicciones o refutaciones a una Cámara Alta por parte de su propia Cámara Baja, o sea, el ejemplo justamente del que estamos hablando, no deben considerarse en el momento de determinar la fuerza de la Cámara Alta o su nivel de persuasividad. Los argumentos presentados por una Cámara Baja que contradicen directamente los argumentos de su Cámara Alta deben ser ignorados por las juezas. Por ejemplo, el tiempo invertido en un discurso de látigo en contradicir a su alta es equivalente a una oradora diciendo absolutamente nada. Entonces, como pueden ver, una de las estrategias que podrían aplicar aquí es, primero, obviamente, revisar el manual, porque incluso aunque ustedes puedan suponer cuál es la posible respuesta correcta, yo siempre chequeo. O sea, incluso que yo pueda saberme ciertas partes de memoria, yo siempre chequeo porque puede ser que se me haya olvidado un detalle, que haya alguna palabra en concreto que me diga, por ejemplo, cierto detalle exclusivamente debe verse de esta forma y yo capaz no lo veo como algo exclusivo. Entonces, siempre es importante que incluso aunque nos hayamos leído el manual, incluso aunque nos sepamos varias partes, siempre revisarlo nuevamente porque pueden haber ciertas palabras que se nos olviden que justamente pueden ser determinantes para responder a este tipo de preguntas. Entonces, como les venía diciendo, en las preguntas de selección simple, súper importante revisar el manual, incluso aunque ustedes puedan suponer cuál es la respuesta correcta. Si no saben cuál es la respuesta correcta, por favor, vayan revisando cada una de las posibles respuestas y vayan diciendo, esta no puede ser, esta tampoco, esta capaz sí, y van así. Porque así van a limitar justamente el número de posibles respuestas correctas y eso les puede beneficiar un montón a simplificar todo el proceso para escoger al final una respuesta efectiva. Preguntas de selección múltiple, que estas son de mis favoritas, la verdad. Características. Permiten seleccionar varias opciones y evalúan tanto conocimiento técnico como capacidad analítica. Estrategias. Evalúa cada opción como si fuera una pregunta independiente. Sé crítico con las opciones que parecen correctas, pero no cumplen completamente con las métricas de adjudicación. ¿Qué pasa con estas preguntas y por qué son muy especiales en comparación al resto? Porque en las de selección simple, algo que se suele hacer es que, bueno, para los que no saben, las de selección simple son básicamente las que te salen un montón de respuestas y tú puedes escoger la cantidad que sea de respuestas que tú consideres que son correctas. No solamente se limitan a uno, sino que puede ser dos, tres y, bueno, cuantas sean que hayan colocado en el examen. Porque estas preguntas son súper importantes? Porque a veces pasa que ciertos equipos de adjudicación colocan estas preguntas para evaluar qué tanto las personas saben efectivamente de lo que están hablando. Porque a veces cuando tú ves una pregunta de selección múltiple y te dan las opciones de escoger varias respuestas, tú piensas, por un sesgo que hay, que no solamente puede haber una, que pueden haber dos. Entonces, incluso aunque la persona que haya creado el examen haya colocado que solamente hay una posible respuesta correcta en esta opción, en esta pregunta de selección múltiple,
tú probablemente vas a estar buscando una segunda respuesta correcta que no existe, porque justamente tienes ese sesgo creyendo que como puedes escoger varias, a juro tiene que ser mínimo 2. Entonces, por eso les digo, súper importante evaluar cada opción como si fuera una pregunta independiente. O sea, si estamos evaluando una pregunta, por ejemplo, que vamos a ver ahorita en continuación en los ejemplos, que dice una cosa X, evalúen cada respuesta en función de justamente lo que dice en la pregunta. No las evalúen como un todo, sino que cada una evalúenla de manera individual. No solamente las evalúen de manera individual, sino que también sean muy críticos con las posibles respuestas correctas que ustedes crean que hay. Porque como les digo, nunca sabes cuáles son, o sea, cuántas respuestas correctas hay. Entonces, incluso aunque tú puedes estar muy seguro de una, lo importante siempre es revisar, ser crítico, asegurarte de que, por ejemplo, efectivamente hay 2 posibles respuestas correctas y tú las colocaste. Porque, como les digo, puede haber equivocaciones respecto a colocar 2 y efectivamente solamente había una posible respuesta correcta. Entonces, siempre sean súper críticos y súper detallistas con eso. Otro punto con respecto a esto, confíen en las respuestas que ya analizaron. O sea, si ya la analizaron, como les venía diciendo, 2, 3 veces, y ustedes dicen solamente hay una respuesta correcta en esta pregunta de selección múltiple, quédense así, porque probablemente sí sea, o sea, dependiendo de la experiencia y otras cosas, pero probablemente esa sea la opción correcta y la única que haya, porque como ya les venía diciendo, ya las analizaron muchas veces, ya fueron críticos con cada una de las preguntas. Entonces, ir mucho más allá puede a veces perjudicarte a seleccionar respuestas que probablemente capaz no sean las correctas, pero ya lo veremos mejor en el ejemplo que les voy a mostrar acá. Este es el ejemplo para selección múltiple. En la moción, esta casa se pone al uso de la nostalgia en campañas políticas. AG afirma que, para ganar el debate, la bancada de oposición debe probar por qué el uso de la nostalgia es efectivo e impulsa a la gente a votar. Y estas son las respuestas posibles. Es cierto que oposición debe cumplir con esa carga de la prueba para ganar el debate. Oposición no depende de probar efectividad para ganar el debate. La imposición de la carga de alta de gobierno hacia alta oposición es legítima porque la efectividad es un elemento fundamental a considerar en el debate. La imposición de la carga de alta de gobierno hacia alta oposición no es legítima. Alta de gobierno debe explicar por qué le atribuye la carga al lado contrario. Y por último, es irrelevante que alta de gobierno le haya impuesto la carga a alta oposición porque, de igual forma, el caso de oposición necesariamente tiene que apuntar hacia la efectividad de la medida. Ahora, quiero que ustedes me vayan diciendo un poco qué respuestas ustedes creen que sean correctas, cuáles creen que sean falsas. Entonces, el que quiera hablar me puede decir lo mismo. Levanten la mano. Las 3 primeras son verdaderas, dice María. Vamos a ver. Es cierto que oposición debe cumplir con esa carga de la prueba para ganar el debate. La segunda dice, oposición no depende de probar efectividad para ganar el debate. Y la tercera, la imposición de la carga alta de gobierno hacia alta oposición es legítima porque la efectividad es un elemento fundamental a considerar en el debate. María, ¿puedes abrir el micrófono y explicarnos un poquito por qué crees que esas 3 son las respuestas correctas? Bueno, Carlito creo que se murió. Ajá. Bueno, yo creo que oposición sí lo debe probar, pues. La segunda ya no estoy segura si es verdad, pero digo que sí, oposición es cierto que debe probar la carga porque, o sea, si AG lo está como probando también, me imagino que oposición también debe como probar algo que... Claro, entiendo. O sea, básicamente que si AG prueba que alta oposición debe probar algo, alta oposición lo debe hacer. Es lo que estás tratando de decir. Sí, AG también hace un buen trabajo en probar lo contrario. Ok, pero fíjate de lo siguiente. Es muy importante también revisar lo que dice cada pregunta, porque fíjate lo que te dice. Dice, en la moción esta casa se pone al uso de la nostalgia en campañas políticas. AG afirma que para ganar el debate la bancada de oposición debe probar porque el uso de la nostalgia es efectivo e impulsar a la gente a votar. Por eso es lo que les digo, es súper importante revisar cada palabra que tenga la pregunta, porque afirmar no es lo mismo que probar, no es lo mismo que confirmar, no es lo mismo que argumentar. Afirmar es solamente como decir, alta oposición tiene que probarme esto. Pero fíjate que no hay un trabajo mucho más profundo para poder entender cómo AG probó que oposición tenga que probar esto, no sé si me explico. Entonces, súper importante eso, porque al menos como está redactada la pregunta, no hay información que te diga que efectivamente AG probó, argumentó, etcétera, que oposición deba probar porque el uso de la nostalgia es efectivo e impulsa a la gente a votar. Otra cosa importante, por ejemplo, tú estás diciendo respecto a, bueno, al principio dijiste que eran las 3 primeras, también es súper importante cuáles respuestas son excluyentes, o sea, cuáles son mutuamente excluyentes. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando, al menos con la primera, cuando ves que dice, es cierto que oposición debe cumplir con esa carga de la prueba para ganar el debate, y la segunda dice, oposición no depende de probar efectividad para ganar el debate, ahí sabes que esas dos son mutuamente excluyentes, porque una te dice, sí lo debe probar, y la segunda dice, no lo debe probar. Entonces, sumamente importante fijarse en eso. No podemos escoger preguntas, o evitemos muchas veces escoger preguntas que sabemos que son mutuamente excluyentes. O sea, que no puedes escoger una y también la otra porque se están contradiciendo a la vez. No sé si me explico. Entonces, no sé si alguien quisiera añadir más información. Isa. Bueno, primero Camila. Y después va Isa. Camila, coméntame. Bueno, yo creo que la última es verdadera. Porque Ay, yo tenía mi... ¿Sí tengo el micrófono activo? Sí, te escucho. Perfecto. Ajá, yo siento que la última es verdadera porque, o sea, el hecho de que
alta de gobierno simplemente diga como, mira, para ganar el debate tienes que decir esto, es como, realmente si no lo prueban no es suficiente. Entonces es como, si aquí dice de igual forma, o sea, la oposición va a tener que apuntar como hacia que lo que ellos defienden es funcional, es como se vuelve irrelevante. Ok, entiendo. Pero hay un detalle con esa última respuesta, porque fíjate que sí, la primera parte dice es irrelevante que alta de gobierno le haya impuesto la carga a AO, porque de igual forma el caso de oposición necesariamente tiene que apuntar hacia la efectividad de la medida. Aquí hay dos detalles importantes. Fíjate que la justificación para decir que alta de gobierno, que la imposición de la carga de alta de gobierno a alta oposición no es efectiva, es diciendo que es irrelevante. Entonces, no considero que sea una carga irrelevante, sí considero que, como les venía antes, no hay una palabra que diga explícitamente que alta de gobierno probó que alta oposición tenga que probar el tema de la efectividad. Y segundo, y no la considero irrelevante. Y segundo, fíjate que lo que te dice es que el caso de oposición necesariamente tiene que apuntarse a la efectividad de la medida. Aquí me surgen varias preguntas. ¿Por qué esto es así? Fíjate que cuando volvemos a leer la pregunta inicial, que te dice, en la moción de esta casa se pone el uso de la nostalgia en campañas políticas, fíjate que desde la moción no hay una imposición de la carga de la prueba en que en las oposiciones tengan que probar efectivamente que el uso de la nostalgia en campañas políticas va a ser efectiva para impulsar a la gente a votar. Porque fíjate que a lo mejor las oposiciones ni siquiera se tienen que ir por esa parte. Solamente explicar cómo el uso de la nostalgia en campañas políticas puede traer cierto beneficio a los votantes, a los políticos, a los movimientos sociales, etcétera. No tienes que probar solamente que sea efectiva para que la gente vaya a votar. Porque fíjate que no hay imposición de la carga de la prueba y no hay información suficiente para entender que hay una imposición desde los gobiernos o de la moción a que las oposiciones tengan que probar de que sea efectiva esta medida y que, segundo, esto impulsa a la gente a votar. Entonces, creo que la última no sería por esas dos razones que te estoy explicando. ¿Hay alguien más? Isa, ¿quería comentar algo? Sí, o sea, este son el tipo de preguntas que a mí por lo general siempre me cuestan, es decir, las que son como que de emociones y definir quién gana o el tema de si la carga que la prueba que le pone alta de gobierno a oposición es válida, pero, o sea, yo creo que la respuesta aquí sería eh, la tercera, porque es el tipo de emoción de análisis que esta casa apoya, esta casa opone, y como es una de oponer, aquí lo que sería es que oposiciones debe justamente como que apoyar el hecho de que se utilice la nostalgia para campañas políticas y para que esto esté bien justificado, yo considero que se debe como que hablar sobre la efectividad de esto, de por qué si es útil que se apoye y que no se oponga, pero bueno, no sé, estas son las que siempre me cuestan, así que nada. Claro, claro, entiendo. Con esa tercera, fíjate que lo que te dice es la imposición de la carga de alta de gobierno hacia AO es legítima porque la efectividad es un elemento fundamental a considerar en el debate. Aquí hay dos preguntas con respecto a esta respuesta. La primera, ¿por qué la imposición de la carga de AG hacia AO es legítima? O sea, incluso intentando comprar lo que tú me dices con respecto a cómo probablemente esto sea lo importante en el debate, fíjate que primero, no está explícito desde la moción que esta sea una carga de la prueba impuesta a las oposiciones. Segundo, fíjate que en términos de legitimidad, ¿qué tan legítimo es que alta de gobierno solamente diga oposiciones tienen que probar porque el uso de la nostalgia es efectivo e impulsa a la gente a votar? Porque esto es legítimo. Si fíjate que no hay una carga probatoria necesaria para justamente entender cómo la carga de la prueba efectivamente es correcta, o sea, cómo esta carga de la prueba va a ser efectiva a las oposiciones. Y segundo, con el tema de la justificación que dice por qué la efectividad es un elemento fundamental a considerar en el debate. O sea, fíjate que sí puede ser, o sea, los criterios de efectividad sí pueden ser un criterio importante al adjudicar ciertos debates, pero fíjate que nosotros como personas juezas no podemos solamente evaluar el término de la efectividad o creer que eso va a ser lo más importante en el debate. Porque fíjate que, por ejemplo, hay ciertas medidas que se puedan llevar que incluso aunque no sean efectivas, pueden generar cambios a las personas que los promueven, a las pocas personas a las que les llega. Entonces, fíjate como, a pesar de que la efectividad puede ser un criterio importante, no siempre la efectividad es un elemento fundamental a considerar en un debate. O sea, eso depende muchísimo de la imposición de la carga de la prueba de la moción, imposición de la carga de la prueba de los equipos de la sala y de básicamente cómo se vaya desarrollando todo el debate. Entonces, creo que esa respuesta no podría ser, pero bueno, yo creo que ya con esto tenemos bastante información, porque ya con esto hemos descartado la primera, la tercera y la quinta, y ya con esto podemos pasar entonces con las respuestas. Listo. Como pueden ver, la respuesta correcta era la segunda y la cuarta. ¿La cuarta, verdad? Sí, la cuarta. ¿Por qué? Fíjate que la respuesta que dicen son: oposición no depende de probar efectiva para ganar el debate,
como ya les venía explicando un poco, pero ahorita vamos a ver cómo aparece en el manual. Y segundo, la imposición de la carga de alta de gobierno hacia alta oposición no es legítima. Alta de gobierno debe explicar por qué le atribuye la carga al lado contrario, como ya les venía explicando. Pero primero, veamos un poquito por qué la primera es así, y es un poquito lo que ya les venía explicando. O sea, existen otros aspectos que se pueden probar, otros aspectos que pueden ser importantes en el debate. Depende de muchísimos aspectos de cómo se desarrolla el debate, de las cargas que proveen los equipos, de las cargas que traigan la moción. Entonces, la efectividad no solamente es el aspecto, no es el aspecto principal o un aspecto necesario para evaluar en cada uno de los debates. Y el segundo criterio es porque no hay ni posición de carga de la prueba de la moción para tener que probarle la efectividad. O sea, como ya venía diciendo, si la moción no te dice, o el infoslide, una información de cómo esta medida es necesaria para llevar a cabo de manera efectiva cierta medida, entonces tú no puedes creer que hay imposición de la carga de la prueba de la moción respecto a probar efectividad en una medida. Entonces, hay que estar súper pendientes con estos detalles. No sé si alguien tiene una pregunta con estos dos puntos que venía explicando respecto a esta respuesta. Ok, voy a considerar que no hay preguntas. Y la siguiente respuesta, que es la que dice, la imposición de la carga de alta gobierno hacia alta oposición no es legítima, alta gobierno debe explicar por qué le atribuye la carga al lado contrario. Y este es un screenshot de lo que viene siendo el manual de personas juezas, que dice lo siguiente: los equipos y las juezas no deberían imponer a otros equipos cargas de forma injustificada a los equipos. Si un equipo considera que otro tiene cierta carga de la prueba, como dice acá, cuando alta gobierno afirma que para ganar el debate la bancada de oposición debe probar porque el uso de la nostalgia es efectivo e impulsa a la gente a votar, ahí está intentando imponerle una carga de la prueba a las oposiciones que, según, o sea, como afirma alta gobierno, es necesaria para que ellos puedan ganar el debate. Lo siguiente que dice justamente aquí abajo es que, por otro lado, incluso si un equipo falla al cumplir con una carga, eso no implica que automáticamente pierda el debate. Las juezas deberían considerar el análisis presentado por los equipos, incluso si el mismo no necesariamente responde a las cargas de la prueba en el debate. Lo que ya les he venido diciendo. Incluso aunque compremos los puntos que hemos visto antes, de que efectivamente evaluar efectividad en esta moción es necesario, cuando alta gobierno no se está probando, no se está argumentando, no se está explicando de manera detallada porque esta imposición de la carga de la prueba es necesaria para los mundos de las posiciones y porque esto es algo considerado a la hora de adjudicar el debate, entonces nosotros no podemos tomar por hecho o creer que ya está aprobado la afirmación que nos trae alta gobierno. Necesitamos, como cualquier argumento, como cualquier refutación, como cualquier otro impacto, que nos prueben efectivamente, mediante líneas de análisis, porque esta carga de la prueba es necesaria y porque justamente la oposición depende de esta para poder ganar. No basta solamente con decírmelo, me lo tienes que explicar mediante mecanismos, ejemplos, etc. Y lo otro, que aquí me parece súper importante recalcar esto, es que dice que, por otro lado, incluso si un equipo falla al cumplir con una carga, eso no implica que automáticamente pierda el debate. Y esto es algo muy importante que se repite muchísimas veces en los exámenes y muchísimas veces en el manual. Si un equipo falla en cumplir o no cumple completamente su carga de la prueba, pero incluso aunque la falle, eso no significa que es un cuarto automático. O sea, depende de muchos matices, porque a lo mejor efectivamente el equipo no probó su carga de la prueba, pero los puntos que trajeron son importantes, son relevantes y están probados con suficiencia a comparación de otra sala que, a pesar de que intentaron cumplir la carga de la prueba de mejor medida, no me explicaron ponderaciones, no me lo probaron de muy buena manera, no me lo impactaron. Fíjense que incluso aunque un equipo falle a la hora de probar una carga de la prueba, eso no significa un cuarto seguro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es algo que suele pasar muchísimo, que es como, esta carga no cumplió con su carga de la prueba, entonces esta cámara no realizó, no completó su carga de la prueba, entonces es un cuarto seguro. Eso no pasa, nunca hay cuartos seguros, entonces descartado completamente. E incluso, aunque y es lo que les digo, o sea, luego aquí te lo dicen en el examen, en el manual, las juezas deberían considerar el análisis presentado por el equipo, incluso si mismo no necesariamente responde a las cargas de la prueba en el debate. Todo lo que traigan los equipos que esté suficientemente probado, es importante adjudicarlo, es importante revisarlo. No es un cuarto seguro, es importante revisar detalladamente toda la información que efectivamente está aprobada de los equipos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto fue un poco lo que viene siendo las preguntas de selección múltiple. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con las cargas de la prueba, con otras cosas. Ok, voy a considerar que no. Siguiente, las preguntas de desarrollo. Que estas suelen aparecer bastantes y suelen ser las que tienen un puntaje elevado en los exámenes y segundo, la que las personas se sienten más incómodas al responder. ¿Por qué? Porque ya no tienes respuestas predeterminadas que tú puedes seleccionar o no seleccionar, sino que eres tú mismo el que tienes que colocar y empezar a escribir, empezar a redactar y empezar a preguntarte cuáles son las posibles respuestas y al final cuál es la decisión que vas a tomar. Porque ya ni siquiera es que puedas descartar respuestas que te salen, porque no tienes respuestas que te salen. Entonces, estas suelen ser las que las personas se sienten más incómodas, las que las personas les tienen más miedo, pero van a ver que son mucho más, o sea, se pueden hacer de maneras mucho más cómodas que simplifican todo el proceso de escritura, redacción, análisis, etcétera, que es súper importante a la hora de realizar estas preguntas, por cosas que ya vamos a ver ahorita, pero vamos a continuar. Características. Requieren justificar decisiones, analizar debates complejos o explicar roles de los equipos de la dinámica BP. O sea, estas no son solamente preguntas de manual, estas suelen ser preguntas que requieren justificar las decisiones que tomes, requieren analizar ciertos tipos de debates o fragmentos de debates que están redactados en el examen.
o explicar cierto tipo de cosas de manera detallada de la pregunta de desarrollo que hayan colocado. Entonces, son como las características principales y cuáles son ciertas estrategias que yo considero que son importantes y las que yo utilizo que me han permitido poder responder de manera relativamente buena las preguntas de desarrollo. Primero, una estructura clara. Usa la estructura básica de adjudicación, decisión, comparación, feedback. Carlitos levantó la mano. Dime, Carlitos. Fue mi click, mano. ¿Cómo? Fue un misclick. Ah, fue un misclick, ok, tranquilo. Ok, como les estaba comentando, estructura clara. Usa la estructura básica de adjudicación, decisión, comparación, feedback. Que el feedback ya puede ser un poquito más opcional. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas no saben muy bien cómo estructurar sus respuestas en las preguntas de desarrollo. Sí, las personas, aunque no tengan una estructura clara de cómo responder estas preguntas de desarrollo, igualmente pueden sacar el máximo puntaje, igualmente pueden responder de manera correcta. Pero fíjense cómo te simplifica mucho más el trabajo al tener una estructura de, ok, voy a empezar por aquí, voy a responder de esta manera y voy a finalizar con esto. Entonces te simplifica un montón el proceso y lo puedes adaptar a cada una de las preguntas. Por ejemplo, si te preguntan, si te dicen que analices cierto fragmento de un debate, tú primero lo que haces es explicar cuál es la decisión posible, o sea, decir, probablemente esta va a ser la decisión posible por esto, y empiezas a comparar, empiezas a explicar, tal cámara se sobrepondrá por la otra por estos criterios, debido a esta interacción, debido a lo que dice el manual, etcétera, que ahorita vamos a ver un poquito más cómo se ve esto en la realidad. Y por último, que esto ya es un poquito más opcional, porque no siempre se pide y no siempre es necesario, y van a ver un poco cómo las preguntas de desarrollo a la hora de evaluarse son un poquito más subjetivas, pero también podrían colocar cierto tipo de feedback, es decir, para que cierta cámara pudiera haberle ganado a la otra, tuvieron que haber probado esto, esto y esto, pero al no hacerlo, la otra se sobrepondrá sobre esto. Fíjense que esa es como una especie de feedback, porque estás explicando, incluso aunque esta cámara no haya podido ganar, si ella hubiera hecho esto, pudiera haberle ganado a la otra cámara. Que esto a veces no es necesario, pero fíjense cómo le da más material a la persona que esté revisando el examen de ver cómo tú no solamente analizas esta situación, sino que puedes analizar otros matices e identificar efectivamente cuáles son las fallas explícitas que tuvieron ciertas cámaras o ciertas cámaras en una comparativa, por ejemplo. Sé conciso pero completo. No te extiendas innecesariamente, pero asegura que cada afirmación está justificada. Como ya les vine diciendo, sí, tengo una estructura clara. Intenten explicar en detalle todo, pero sean concisos. O sea, intenten llegar a la idea en la medida de lo posible, porque piensen que al final la persona que va a revisar la pregunta de desarrollo no es Google Forms, no es una máquina que lo va a automatizar y lo va a revisar, que eso puede ser, pero no pasa nunca. Sino que va a ser una persona que va a estar ahí, va a estar leyendo, y fíjense cómo es importante que la persona puede encontrar la información que necesita de manera rápida, porque mientras más información nosotros le coloquemos, puede ser buena, pero si nos excedemos, la persona puede simplemente omitir ciertos detalles, porque hay demasiada información para capaz el tipo de pregunta que la persona estaba buscando. Entonces, es importante ser detallado con las respuestas que ustedes coloquen, pero no se extiendan mucho más de lo necesario. O sea, intentan ser concisos y sintetizar toda la información que ustedes consideren pertinente para justamente poder justificar su respuesta. Y por último, haz referencia a roles y métricas. Explica cómo los equipos cumplieron o no su rol y si los argumentos contribuyeron al debate. Es importante que su información sí parta, o sea, su respuesta parta de una experiencia personal, pero que también puedan encontrar ciertas bases en las cuales afincarse. Por ejemplo, y lo más importante es con el manual. O sea, explicar cómo, por ejemplo, cierta decisión que tú estás tomando sale explícita en el manual, diciendo esto, esto y esto, y por lo cual esta es una razón suficiente, y también mediante otros análisis, de por qué efectivamente la decisión que ustedes están tomando es la correcta. Porque no solamente es importante que nosotros, o sea, no solamente es importante que nosotros podamos responder efectivamente la pregunta, sino también que la persona que la está revisando vea que nosotros tenemos una base y las respuestas que estamos diciendo no hay fallo porque justamente están explícitas en el manual. Entonces, mi recomendación siempre es, en todo lo que se puedan apoyar para colocar en la respuesta de las preguntas de desarrollo en cuanto al manual, colóquenlo. Nunca sobra. Eso puede ayudar un montón a que, por ejemplo, una persona adjudicadora de este examen, que está revisando el examen, puede fallarle o sea, puede haberse olvidado de cierto detalle del manual, puede haberse confundido en algo. Entonces, siempre es importante tener como cierto anclaje que nos permita poder decir, no, esto efectivamente que estoy diciendo es correcto porque explícitamente en el manual sale aquí. Entonces, súper importante que se anclen de esa manera para evitar ciertos errores que pueden ocurrir. Pero ya vamos a ver cómo esto se puede dar con dos ejemplos. Ok, continuemos con el ejemplo 1. Eres la persona jueza principal de la ronda, tienes 2 personas panelistas que han mostrado un excelente desempeño y aportes en la deliberación. Están asignando puntos de persona oradora y consideras que la primera persona oradora merece 75. Una panelista considera que en realidad debería ser 73. Y la otra persona panelista aboga para que sea 71. De mantenerse igual cada uno de los votos sin consenso, ¿cuál debería ser el puntaje final y cómo llegas a esa conclusión? Porque creo que este es un ejemplo importante, porque este es uno de las preguntas de desarrollo más frecuentes, que es un poco ver cómo tú puedes manejar como persona principal una deliberación. Cómo tú puedes gestionar ciertas situaciones un poquito más complejas y ciertas situaciones que capaz no son tan cómodas y cómo tú te puedes desempeñar ante ellas. Entonces, esta suele ser una de las preguntas más frecuentes que hay, que es un poquito el ver cómo tú gestionas las deliberaciones, en este caso, en cuanto a speaker points. ¿Qué es lo que ocurre? Las preguntas de desarrollo no les puedo decir que hay una respuesta prehecha,
para poder evaluarlas. Sí, hay ciertos exámenes en los que se hace ese tipo de respuestas prehechas, pero lo que se suele hacer normalmente es que hay ciertas consideraciones o ciertas respuestas relacionadas con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas de desarrollo no solamente se evalúa que tú llegas a la respuesta correcta, se evalúa que sí, llegas a la respuesta correcta, pero también se evalúa cuál es el razonamiento que tuviste para llegar a la respuesta a la que tú estás diciendo, porque a lo mejor el razonamiento que tú estás teniendo es correcto, pero al final la respuesta, correcta, la respuesta que colocaste es incorrecta. Entonces, fíjense cómo hay un gran matiz y varios grises a la hora de evaluar una pregunta de desarrollo. Entonces, no hay una respuesta prehecha para saber si está buena o mala, porque esto justamente se evalúa desde un punto más subjetivo, ciñéndose a ciertas métricas y ciertas respuestas que se pueden esperar de este tipo de preguntas. Déjame ver que creo que Antonio escribió por el chat mensaje de la llamada. A ver, déjame ver qué dice acá. Mi pregunta es que a veces las preguntas son literalmente de manual. No hay que analizar un caso ni nada. En esos casos recomiendan copy-paste manual o explicar con mis propias palabras para que algo valore que yo sí entiendo. Siempre habla con o sea, coloca respuestas con tus propias palabras. O sea, cuando les dije que se anclaran algo del manual, no es que literalmente copiaran y pegaran, sino que se afincaran de ciertas cosas del manual diciendo, como dice en el manual, se va a tomar las métricas, por ejemplo, las métricas de tal forma, las ponderaciones de tal forma, y por esto mi respuesta está más sustentada, etcétera, etcétera. Pero nunca copien y peguen, porque justamente lo que les digo, es una pregunta de desarrollo, se necesita ver qué tanto analizas, que también te va escogiendo una respuesta correcta, etcétera, etcétera. Entonces, nunca coloquen copy-paste del examen, nunca. Siguiente. Lo que les estaba comentando. ¿Cuáles son las respuestas relacionadas y que son esperables de esta pregunta? La primera, revisar la tabla de Varsovia y los elementos que caracterizan a cada rango que proponen las personas del panel. La segunda, analizar y comparar el discurso de la persona de la oradora con los elementos explícitos en la tabla. Buscar un consenso a través de la discusión planteando preguntas específicas a las personas del panel. Y por último, en caso de llegar a un consenso entre al menos dos personas del panel, realizar una votación. Como pueden ver, no hay una respuesta correcta. Hay respuestas esperables que se espera que tú como persona, que esta persona jueza, respondas de cierta manera. Porque es importante todo lo que les expliqué antes de la estructura y todo eso. Porque como les digo, es muy importante que la persona oradora, la persona que vaya a evaluar el examen, sobre todo en estas preguntas donde hay muchas personas implicadas, que si hay un panelista que considera que alguien debería tener 73, alguien considera que debería tener 75, otra que considera que debería tener 71, hay mucha información que si no tienes una estructura clara y no sabes cómo redactarla, capaz se pierda, capaz la persona que está corrigiendo el examen no la entienda. Entonces, piénsalo literalmente como si fuera un examen de la universidad. Si el profesor, aunque yo tenga la respuesta correcta, no entiende cómo yo llegué a esa respuesta y tampoco entiende lo que escribe en el papel, entonces de poco me sirve porque el profesor solo no me va a poder poner todos los puntos porque al final no entiende lo que yo traté de decir, a pesar de que yo al final llegue a la respuesta correcta. Entonces, súper importante, como les digo, mantener una estructura clara, trabajar con métricas explícitas, anclarse del manual en ciertos puntos posibles, porque no siempre puedes, para justamente poder responder este tipo de preguntas, porque no hay respuestas, o sea, no hay respuestas ya hechas. O sea, es básicamente analizar, ver cómo puedes redactarlo, ver cómo lo analizas, ver cómo lo analizas, ver cómo lo anclas al examen y por último, pues hacerlo lo más claro posible para que la persona que lo vaya a revisar lo pueda entender. Entonces, esto es un poquito con este tipo de preguntas de gestión de deliberaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora mismo. Creo que no. Ok, creo que no hay preguntas. Antonio, tienes la mano levantada, pero no me estás preguntando. Siguiente, el ejemplo 2. Esta me gustó un poco más porque no solamente es cómo manejas la deliberación, sino cómo tú tienes un análisis respecto a ciertas situaciones un poquito complejas en ciertas comparativas que se pueden dar en un debate. Me explico. Veamos este ejemplo. ¿Cómo se debe evaluar una comparativa de bancadas en el que no hay ponderaciones por parte de la baja? Esta parte de lógicas similares a las de su alta y logra desbloquear nuevos impactos en alcance e intensidad con un grado mayor de certeza. Como pueden ver, esta es una situación muy específica en la que básicamente una baja no tiene ponderaciones o no hay ponderaciones explícitas o implícitas respecto a cómo se sobreponderan por encima de su alta. No solamente esto, sino que parte de su argumentación sale de lógicas similares a las de su alta. Sin embargo, logra desbloquear ciertos impactos nuevos en alcance e intensidad con un mayor grado de certeza. Ahora, antes de pasar a las respuestas esperables, ¿alguien tiene alguna idea de qué consideran que se podría evaluar aquí, qué se podría hacer? Cualquier tipo de información es pertinente. O sea, yo revisaría manual porque ahorita no me acuerdo exactamente, por ejemplo, las cuestiones de comparativas entre bajas con sus altas, pero por lo que entiendo y en el manual de Semudellín justamente nace como la idea de que las bajas tienen que hacer un trabajo adicional para demostrar por qué justamente sus explicaciones son mejores que las de su alta o incluso porque son diferentes. Y creo que específicamente en este caso eso no ocurre y por eso creo que
sí se puede como ver a la baja derivativa y creo que también hay pocos esfuerzos de justamente interactuar con su alta y por eso yo creo que no le podría ganar. Ok, esa es una muy buena justificación, o sea, eso es algo que se podría colocar. Ahorita vamos a ver un poco cuáles son las respuestas esperables, pero quiero intentar matizar un poquito más en lo que dijo Carlitos, que creo que es importante. Sí, el manual te dice que las bajas tienen la obligación y a cierto punto la carga de la prueba de ponderarse de alguna manera por encima de su alta. Pero fíjate que no siempre las ponderaciones vienen de manera explícita. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando te dice que a pesar de que esta parte de lógicas similares de su alta logra desbloquear nuevos impactos en la clase de intensidad con un mayor grado de certeza, aquí le podemos dar justamente el mérito de que hay ciertas ponderaciones implícitas que ya dependen un poquito del debate. Pero fíjate cómo nosotros podemos comparar, por ejemplo, entre la alta y la baja. ¿Cuáles impactos son más importantes según la métrica que se haya acordado en el debate, según la métrica que hayan explicado cada uno de los equipos? ¿Cuál es la que está aprobada con mayor grado de certeza? Que me parece súper importante esta aclaración que hice al final de la pregunta. Porque al final lo que nosotros queremos hablar muchas veces es, no solo, o sea, es justamente qué tan certero o qué tan probados son los puntos y los impactos que traen unas cámaras. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando te dicen que la baja tuvo nuevos impactos en el alcance de intensidad con un grado mayor de certeza, estaba refiriéndose obviamente que comparativamente con su alta, tiene mayor grado de certeza en los impactos tanto en alcance como en intensidad. Entonces, fíjate que sí se puede ver que parte de ciertas lógicas similares, y por esa parte podrías decir que es derivativo hasta ese punto, pero fíjate como el resto de su análisis y todo el resto de la carga que traen al debate no se limita a eso, sino que trae nuevos impactos en alcance e intensidad. No solamente eso, sino que comparativamente con su alta hay mayor grado de certeza respecto a que los impactos efectivamente se den. Porque si la alta sí explica las lógicas de las que parte la baja, pero al final sus impactos no están probados con suficiencia o no hay un grado de certeza probado efectivamente para poder entender por qué lo que ellos están trayendo efectivamente se va a dar, entonces fíjate cómo hay ciertos matices que hay que evaluar con muchísima más atención. O sea, no solamente es, como les venía diciendo, o sea, que la baja no se pondere explícitamente de su alta no significa que no le va a poder ganar, porque depende muchísimo del debate. En este caso, cuando no tenemos tanta información del debate y lo único que estoy diciendo es que la baja, comparativamente hablando, tiene mayor grado de certeza, con nuevos impactos desbloqueados, tanto en alcance como en intensidad, entonces estamos viendo que efectivamente hay cierto trabajo de extensión que está probado de mejor manera desde la baja comparativamente con la alta. Entonces, creo que eso es sumamente importante, que una baja no traiga ponderaciones explícitas a un debate no significa que no le van a poder ganar a su alta, porque justamente pueden haber ponderaciones implícitas o cosas que el panel justamente perciba que son probadas de mejor manera, que son más importantes, según acordado en el debate, y otras cosas que justamente no dependen de que la baja se pondere explícitamente o no. Que sí, súper recomendable que las bajas se pondere explícitamente porque, sobre todo, pueden ayudar un montón a que las personas juezas vean desde la perspectiva de cómo ellos armaron su caso, cómo ellos se sobreponderan por encima de las de su alta y cómo justamente esto podría evitar que haya ciertos errores de parte del equipo o de parte del panel que está adjudicando ese debate, que no se les escape algún detalle, etcétera. Siempre es importante para darle información al panel de, mira, panel, esta es la ponderación. Fíjate en esto es lo importante. Entonces, eso es lo importante, que una baja se sobrepondera sobre su alta, pero fíjate que si eso no está, el panel igualmente tiene la obligación de hacer una introspección, de hacer una revisión, de analizar sus notas y ver cómo justamente toda la carga que trae la baja, cómo esta se pondera o se sobrepondera o cómo interactúa con las cargas que tuvieron con las de su alta. Pero vamos a ver un poquito cuáles son las respuestas relacionadas, que es un poco lo que yo les acabo de decir. Se esperan respuestas relacionadas con lo siguiente. Lo primero, explicaciones respecto a la adjudicación entre cámaras de la misma bancada. Como ya les venía diciendo, lo que se espera en este tipo de preguntas de desarrollo es que tú me expliques un poco cómo tú analizas esta pregunta. Entonces, lo que yo espero como persona que va a revisar el examen es que tú me expliques un poco cómo tú analizas las comparaciones entre cámaras de la misma bancada. O sea, eso es sumamente importante porque yo necesito esa información para saber más o menos qué puntaje colocarte. No solamente eso. Segundo punto, explicaciones respecto a criterios de ponderación implícitos y explícitos. Esto es sumamente importante. O sea, cuando no solamente es importante para los exámenes de adjudicación, sino también a la hora de dar feedback. El uso de criterios explícitos. En este caso dice explicaciones respecto a criterios de ponderación implícitos y explícitos, pero también voy a agarrar este punto para explicar el tema de los criterios explícitos. Cuando nosotros en las preguntas de desarrollo vayamos a explicar por qué una cámara se sobrepondrá por encima de la otra, sí es importante que nosotros llevemos a cabo el análisis, pero también es importante que nosotros leemos a la persona que vaya a revisar un criterio explícito como si nosotros estuviéramos dando un feedback de por qué tomamos esta decisión. Porque a lo mejor esta cámara tuvo mayor grado de intensidad, porque tuvo mayor grado de certeza, es más probable, perjudica a una población que no consintieron los daños, etc. Es importante darle esta información no solamente a las personas cuando le vayamos a dar feedback, sino a las personas que nos van a corregir en el examen las preguntas de desarrollo. Darles criterios explícitos, explicados por nosotros, de por qué esta cámara se sobrepondrá sobre la otra. Porque al final las preguntas de desarrollo muchas veces se parecen bastante a como si estuvieras dando un feedback. Entonces,
siempre lo mejor es darle la información concisa y pertinente y clara a la persona que vaya a revisar el examen para que justamente no se le pierda ningún detalle. Y tercero, explicaciones respecto a las implicaciones de tener un mayor grado de certeza. Como ya les he venido diciendo, un mayor grado de certeza es algo muy positivo a nivel de carga probatoria, porque al final eso significa que lo que tú estás diciendo es mucho mayor, o sea, es mucho más probable que ocurra respecto a grados de certeza comparativamente hablado con otra cámara. Y fíjense que nosotros muchas veces evaluamos el debate de P en términos de relevancia y probabilidad. Entonces, fíjense cómo tener un mayor grado de certeza es un criterio muy importante para justamente poder entender por qué todo lo que tú me trajiste es certero que vaya a ocurrir, o es mucho más probable que vaya a ocurrir. Entonces, es sumamente importante que esto lo lleven a cabo a la hora de redactar sus respuestas en las preguntas de desarrollo. Expliquen todos estos detalles de manera extendida, con una estructura clara, anclándose de ciertos puntos del manual que puedan encontrar con criterios explícitos de manera concisa y completa para que así la persona que esté evaluando el examen pueda entender de la mejor manera cómo ustedes analizaron esta pregunta. Entonces, eso ya sería todo por las preguntas de desarrollo. Ahorita vamos a pasar con otra pregunta, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto. Ok, voy a suponer que no. Y por último, estas no son preguntas tan comunes, pero yo creo que yo las consideré importantes porque puede ser que en algún momento se puedan encontrar con ellas, que son preguntas mixtas respecto a simulación de adjudicación. ¿A qué me refiero con esto? Las características son las siguientes. Te piden analizar un debate completo, usualmente con notas oradores ficticias, o viendo, por ejemplo, un cierto debate en YouTube o un debate pregrabado. ¿En qué tipo de exámenes podemos encontrarnos estos? En la mayoría de los torneos no nos los vamos a encontrar, pero por ejemplo, en ciertas cosas, como por ejemplo cuando tú quieres pedir una beca, por ejemplo, Semude, muchas veces te piden que analices un debate pregrabado y tienes un tiempo límite para, por ejemplo, tomar una decisión, deliberar contigo mismo y enviarlo, por ejemplo. Creo que en el del año pasado justamente pasó algo similar, les mandaron a revisar un debate, luego tenían como 15 minutos para poder justamente, 15-20 minutos para poder justamente tomar una decisión y 15 minutos para dar el feedback. Entonces, sumamente importante que entiendan un poco cómo, o que sepan que este tipo de preguntas existen, que son más parecidas a como si fueran a dar un feedback en debate, pero siguen una estructura similar a las de desarrollo. ¿Por qué? Porque básicamente las estrategias son las siguientes. Primero, usa una hoja de notas para estructurar tus observaciones antes de escribir tu respuesta. O sea, lo de siempre. Anota en tu cuaderno, lo que sea, puntos importantes que tú necesitas tener para justamente darle un feedback o para justamente grabar ese feedback que las personas te están pidiendo. O sea, tener una estructura clara de puntos específicos que te recuerden a, ok, esta oradora dijo esto, y tú solamente con leer, por ejemplo, una línea, te acuerdas de una gran parte de las cosas que esa persona dijo. Entonces, siempre es importante tener como esa chuletica que les puedan ayudar a recordarse de manera mucho más rápida sin tener que estar revisando todas sus notas, cuáles son los puntos a que llevó cada idea que trajeron cada una de las personas oradoras. Segundo, evalúa cada equipo en comparación con los otros tres, no de forma aislada. Bueno, esto es lo típico. O sea, siempre está en debate de BP, siempre estamos evaluando no de manera aislada, sino de manera comparativa, cómo cierta cámara se sobrepondrá sobre la otra, cómo la cierta cámara refutó a la otra, el engage, la interacción entre las mismas cámaras. Entonces, súper importante no solamente evaluar de manera aislada, que sí es importante porque al final eso te ayuda a tener de manera mucho más clara y entender qué cargas o qué puntos están completamente probados de cada cámara, sino que también es importante compararlos con las otras tres. Y por último, justifica tu decisión como si estuvieras dando feedback a los equipos. Como ya les digo, a pesar de que sea una pregunta y a pesar de que esto no sea un debate real, porque al final es parte de un examen cualquiera, o un examen justamente como les vine diciendo, el del año pasado para las becas de Semude, graben el feedback como si estuvieran en un debate real. O sea, no importa que haya 2 personas, 3 personas o el equipo de adjudicación que la están revisando, ustedes graban el feedback como si fuera un debate real, como si estuvieran dando feedback a los equipos, con ciertas recomendaciones que ahorita les voy a mostrar un poco más para que entiendan cómo podrían hacer eso de mejor manera. Pero básicamente esto es con las preguntas mixtas, o sea, con las de simulación de adjudicación, que no hay un ejemplo claro, porque justamente como les explico, esto es más que nada que analizar un debate completo y es bastante parecido a preguntas de desarrollo y también a debates reales en unos torneos. Y por último, quiero darles unos tips finales que considero que son importantes, no solamente para la parte de responder un examen de adjudicación, sino también cómo gestionar al final la vida siendo una persona jueza. Porque creo que hay ciertos matices que hay que tener en cuenta para justamente poder entender cómo desempeñarte mejor y qué cosas te puedes esperar de, por ejemplo, si estás intentando iniciar una carrera como persona jueza, qué cosas te puedes esperar y cuáles son los tips que en mi experiencia yo te podría dar para poder llevar la cosa de manera mucho más amena. Y es lo siguiente. Aquellas personas que alcanzan el nivel más alto de adjudicación destacan no solo por entender bien un examen, sino por su capacidad de lo siguiente. Primero, hacer juicios matizados en situaciones complejas mediante el uso de criterios. Un poco de lo que les expliqué antes. O sea, no solamente es importante que los equipos escuchen tu feedback y entiendan un poquito tu razonamiento y cómo tú intentas explicarlo, sino que los equipos también tengan como una idea, una palabra, un criterio que les diga, ok, por este criterio es que la persona jueza principal me colocó por encima, me colocó por debajo de tal cámara.
Entonces, sumamente importante definir criterios explícitos cada vez que ustedes vayan a decidir una comparativa, cada vez que ustedes vayan a explicar un feedback, súper importante. ¿Qué tipo de criterios? Probabilidad, relevancia, intensidad del daño, temporalidad, largo plazo, corto plazo, etc. Es súper importante que ustedes encuentren durante el debate criterios explícitos que capaz ni siquiera se los traen los equipos, pero ustedes dicen, ok, si estamos justamente hablando de ciertas medidas que se van a llevar durante el tiempo, ¿qué es más importante? Si esta cámara me probó el largo plazo y la otra me probó el corto plazo, entonces si yo voy a decir que la de largo plazo sobrepondrá sobre el corto plazo, entonces esto es un criterio de temporalidad de cómo ellos me lo prueban, de que hay más certeza, hay más prejuicios en el daño, hay mayor reparación a ciertas víctimas a largo plazo. Fíjense como siempre es importante, siempre yo les estoy hablando de criterios explícitos, daños, probabilidad, etc. Súper importante para tomar decisiones, para deliberar, para dar feedbacks. Las personas lo agradecen muchísimo y van a ver que esto les va a ayudar un montón también a aclararse las ideas, porque muchas veces no tenemos como la palabra explícita, por lo cual nosotros pondremos una cámara por encima de la otra. Lo siguiente, entregar feedbacks constructivos a los equipos y transmitir confianza. Creo que hay dos puntos importantes en esto, porque muchas veces nosotros, o muchas veces lo que pasa con las personas juezas principales, cuando están iniciando es que tratan a las personas de los equipos de manera de castigo. O sea, por ejemplo, si un equipo no probó de manera correcta a cierto punto, les dicen, bueno, y esta compartida se resuelve porque tal cámara no probó de tal manera esto y por lo cual no le podemos dar crédito, no está bien hecha, no está estructurada, etcétera, o no está aprobada. Entonces, por eso es que se sorprende. Fíjense que aquí hay dos errores. Primero, falta de profundidad. O sea, no me estás explicando realmente cuáles son mis puntos que yo traje. O sea, cuáles son los puntos que yo traje, cómo interactúan con los de la otra cámara, incluso aunque los mencionaras, cómo efectivamente las personas piensan que esto también desde una parte psicológica. O sea, las personas muchas veces actúan desde el ego. O sea, cuando tú estás en un debate y terminaste el debate, tú quieres escuchar que fuiste el primero, que fuiste el segundo, pero nunca quieres escuchar que fuiste el cuarto. Entonces, muchas veces lo que pasa como personas jueces principales es que nosotros estamos expuestas a estos sentimientos negativos que las personas que terminen de cuarto, segundo o tercero vayan a tener con respecto al debate. Entonces, siempre lo mejor, lo que yo recomiendo es para hacer la cosa un poquito más amena, es intentar no solamente aliviar las palabras con las que hablan de la carga argumentativa o las interacciones entre cada cámara. Por ejemplo, no diciendo palabras como no se probó, no estuvo claro, no se entendió desde el panel. Creo que esas palabras lo que hacen es crear más sesgos de las personas debatientes, porque dicen, esta persona me escuchó, esta persona no importó lo que yo dije, me omitieron completamente en mi caso. Entonces, es sumamente importante minimizar en lo más posible estas palabras. Incluso aunque un equipo no haya probado para nada a cierto punto, siempre es importante intentar explicar, incluso aunque este punto haya estado probado con suficiencia, fíjate que la otra cámara se sobrepondrá por esto, esto y esto. O sea, siempre es importante que ustedes intenten interactuar en el mejor mundo, que las personas a manera individual de cada cámara estén viendo su carga. No sé si me explico. Y por último, aprender, bueno, y lo segundo que quería hablar con el segundo punto es respecto a transmitir confianza. Porque muchas veces lo que pasa es que como estamos expuestos a este tipo de situaciones, tenemos miedo de que nos pongan un mal puntaje, de que las personas me miren mal, de que las personas me crean que soy un mal juez. Entonces, siempre lo más importante es intentar transmitir confianza, porque al final si las personas ven que eres inseguro o insegura a la hora de dar justamente tu feedback, lo que va a ocurrir es que las personas van a creer que no estás seguro de tu call, no estás seguro de tu respuesta. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me pasa muchas veces es que a pesar de que yo estaba seguro del call que había sacado, de la deliberación que había hecho y estaba seguro que justamente la decisión que había tomado era la mejor, no transmitía esa confianza o a lo mejor estaba muy nervioso y las personas lo que hacían era dudar justamente mucho más de mi criterio. Entonces, incluso que ustedes estén en la situación más complicada en la que un panelista hizo split y ustedes tienen que explicar por qué queda por split y intentar explicar la perspectiva del panelista, siempre traten de transmitir confianza de que ustedes son los que tomaron esa decisión y ustedes están seguros de esta decisión. Porque esto los va a beneficiar muchísimo, van a sentirse mejor con sus notas, con sus decisiones, etcétera. Y las personas que luego los van a evaluar con los feedbacks van a creerte un poquito más porque no van a dudar tanto de ti porque no te vieron inseguro de lo que tú estás diciendo. Porque al final, si ven que tú eres inseguro de lo que estás diciendo, entonces ¿a quién le van a creer? O sea, porque van a creer que tu call y que tu decisión es la correcta. Y por último, aprender a adaptarse a deliberaciones y decisiones complejas. Cuando me hacen split en una sala, cuando no tengo nada claro el call, cuando todo el panel está en consenso con un call y yo no lo estoy, es súper importante saber manejar estas situaciones de una manera controlada, porque estas son situaciones que siempre van a pasar y lo mejor es intentar verlo desde la perspectiva de, por ejemplo, cuando yo entro a una sala y al final no logro convencer a los panelistas, cuando entro a una deliberación y no logro convencer a los panelistas y me hacen splits, verlo desde otra perspectiva, no tanto que lo hice terrible, que sí, puedes mejorar ciertas cosas para intentar convencer mejor a los panelistas, sino también entender que cada persona al final adjudica de una manera, sí, sistematizada, pero al final siempre conviven entre sesgos y situaciones personales que al final dictaminan qué tanto escuchaste en un debate, qué tanto escuchaste en tal caso, qué tanto le das relevancia a tal idea. Entonces, siempre es importante ver que, bueno, un split ocurre, o sea,
hay que intentar normalizar ese tipo de situaciones complejas, porque al final son situaciones que ocurren muchas veces y que lo mejor es sí minimizar las veces que ocurren, pero también entender que eso no depende solamente de que tú seas un buen o un mal adjudicador o que la otra persona sea una buena o mala adjudicadora, sino también de un montón de factores que determinan qué tanto las personas le prestan relevancia a ciertas cosas, qué tanto valoran otras. Entonces, creo que eso ya sería todo. Si tienen cualquier tipo de preguntas, me pueden preguntar ahora mismo, y si no, pues ya estamos listos. Muchas gracias por venir.